abiertas, o sea, no queda terreno libre. Y si ustedes dejan una misma elevación en un área extensa, entonces ocurren problemas de drenaje. Entonces, acá vamos a ver cómo se realiza el movimiento de tierra en dos tipos de terraza. Uno, cuando es constante su elevación, y otro donde vamos a tomar en cuenta la pendiente que se indique en el diseño, considerando siempre la pendiente mínima para que el agua circule. Vamos a ver si ustedes recuerdan cuánto es la pendiente mínima para que no haya problemas de drenaje. ¿Cuánto es, muchachos? 5%, creo. ¿Cuánto? 0.5%, es decir. 0.5%, exactamente. Bien. Entonces, el procedimiento de cálculo del volumen de corte y relleno consiste en dividir el terreno en cuadrícula o cuadricular el terreno, por así decirlo, donde nos podríamos auxiliar de lo que nosotros ya hemos visto. Vimos cuadrícula para determinar cotas del terreno, y ahora vamos a ver cuadrícula para calcular volúmenes de movimiento de tierra. La información necesaria para poder determinar el volumen de movimiento de tierra corresponde a las curvas de nivel y las cotas en los vértices de la cuadrícula. De esta manera, nosotros, una vez conociendo dichas elevaciones, podemos determinar la altura de la rasante. Ahora, para determinar la altura de la rasante hay varios criterios. Uno de esos criterios es el que vamos a considerar nosotros acá, donde se procura que el movimiento de tierra sea balanceado. O sea, los métodos que vamos a ver acá corresponden a métodos que permiten que no haya mucha diferencia entre los volúmenes de corte y relleno. Esto por aspectos de economía. Pero ya en campo se pueden dar una serie de situaciones, ya sean geográficas en el terreno, donde nosotros no podríamos determinar la rasante con estos métodos. Y de eso van a hablar un poco las personas que les toca lo del caudal hidrográfico. ¿A quién le toca ese tema, muchachos? ¿A quién le toca? A ver. ¿Hay alguno de los integrantes ahí? Ni saben qué tema les toca, seguramente. Qué horrible. Yo, profesor, creo que ese es el tema que me toca a mí. Sí, para nosotros. Bueno, entonces a ustedes les va a tocar hablar un poco de eso. Entonces, muchas veces la posible identificación de una zona de inundación o zona o una zona de drenaje, o simplemente por la posible crecida de algún manto acuífero o alguna quebrada, algún río. Nosotros vamos a definir la elevación de la rasante auxiliándonos de otras especialidades, no solo la topografía. Recuerden que los proyectos son multidisciplinarios y acá no solo entra en juego una de las especialidades. Entonces, en esta clase vamos a ver cómo procurar ese balance entre volumen de corte y volumen de relleno, y complementarán este contenido con asignaturas posteriores donde vean cómo calcular los caudales, cómo calcular una rasante, y a partir de la topografía definir
las posibles zonas de peligro donde no conviene o conviene aumentar la elevación de la rasante. Entonces, para esto, el día de hoy vamos a ver dos métodos de cálculo de rasante. Uno de ellos se llama método de alturas medias, el otro se llama método de la media ponderada. En el método de las alturas medias, los datos que nosotros vamos a tener corresponden a una cuadrícula con sus respectivas cotas en cada uno de los vértices. Y el método de las alturas medias consiste en sumar todas esas elevaciones y dividirlas en el número de datos que tenemos. E sub R significa cota de la rasante, y acá vamos a tener E sub I, cota de cada punto, y N el número de vértices. De manera sencilla. El otro método corresponde al método de la media ponderada. Entonces, este es un poco más preciso que el de las áreas medias, ya que vamos a aplicar estadística y vamos a tomar en cuenta el peso de cada elevación. Y vamos a aplicar esta fórmula que tenemos acá, donde la elevación de la rasante va a ser igual a la suma de las elevaciones de cada cuadro entre n. Esto lo vamos a aplicar por separado a cada cuadro. Por ejemplo, tenemos 4 cuadros acá, entonces vamos a tener una elevación promedio para cada uno. O sea que vamos a obtener 4 resultados. Y posteriormente vamos a promediar esos 4 resultados. Esa es una de las formas de aplicar el método de la media ponderada. La otra forma corresponde a aplicar el peso, tal como lo había dicho. Entonces, vamos a ver la diferencia entre los dos métodos. Vamos acá con el método de las alturas promedio. Donde nosotros vamos a hacer lo siguiente. Tenemos las elevaciones de cada vértice de la cuadrícula. Calculamos la elevación de la rasante o la elevación promedio para cada cuadro. Para el cuadro 1, elevación 10, 11, 9 y 8. Pueden ver acá. 10, 11, 9 y 8. Eso dividido entre 4 obtenemos 9.5. Para el cuadro 2 tendríamos 11, 12, 8 y 7. Pueden verlo aquí. 11, 12, 8 y 7. Dividido entre 4. Posteriormente para el cuadro 3. Para el cuadro 3 tendríamos 9, 8, 8, 9. 9, 8, 8, 9 dividido entre 4. Y me van a dar un momento, por favor. Y por último, el cuadro 4 tendríamos 8, 7, 9 y 10, 8, 7, 9 y 10 entre 4 y obtenemos los 4 resultados que les había dicho. Luego determinamos el promedio de esos 4 resultados y esa será la elevación de nuestra rasante, que para este caso corresponde a 9 metros. Eso para las alturas medias. Ahora vamos a aplicar media ponderada, pero realizando la tabla que ustedes vean en estadística, considerando el peso de cada valor de elevación. Y vamos a aplicar esta fórmula, donde la elevación de la rasante va a ser igual a la suma del producto de las elevaciones de cada vértice por el peso entre la sumatoria de los pesos.
Ahora, vamos a ver el ejemplo, vamos a hacerlo de la misma manera que tal se indica acá. Vamos a realizar una tabla donde en la primera columna vamos a colocar los valores de las elevaciones de cada vértice. Pueden verlo acá en la... Híjole, no lo pueden ver. Esperen un momento. Pueden ver ambos archivos ahí en la misma ventana, muchachos. Sí, Sí, sí se pueden. Ok, entonces acá en la derecha tenemos la cuadrícula con sus respectivas elevaciones y acá tenemos la tabla en la izquierda. En la primera columna les dije que van las elevaciones de cada vértice: 10, 11, 12, 9, 8, 7. 10, 11, 12, 9, 8, 7, 8, 9 y 10. En la segunda columna tenemos el peso. El peso indica la cantidad de veces, o mejor dicho, a cuántas cuadrículas pertenece este dato de elevación. Por ejemplo, vamos a verlo acá en el documento de la derecha. Nosotros tenemos que la cota 10, viniendo desde acá arriba, forma parte de una cuadrícula, entonces el peso es 1. La elevación 11, sería esta que tenemos acá, es parte de dos cuadrículas, tanto para esta de la izquierda como para la de la derecha, entonces el peso es 2. Y así vamos a ir sucesivamente. Entonces el 12 es parte de una, la 9 es parte de 2, la 8 es parte de 4, la 7 es parte de 2, la 8 es parte de 1, aquí lo pueden ver. Luego la 9 es parte de 2 y la 10 es parte de 1. Eso nos lleva a determinar la sumatoria de los pesos, que es igual a 16, y los productos de peso por elevación. Aplicamos la ecuación, realizamos la sumatoria y aplicamos la fórmula general para obtener la elevación de la rasante, donde en el numerador va la suma del producto. Acá tenemos 144 y en el denominador la suma de los pesos, y obtenemos la elevación de la rasante, que es igual a 9. Ahora, una vez que ya tenemos la elevación de la rasante, el siguiente paso corresponde a determinar las alturas de corte y relleno. Alturas de corte y relleno que ustedes ya saben cómo calcular. ¿Cómo calculamos las alturas de corte y relleno? A ver, José Antonio Valdés. Ok, Brian Muñoz. Entonces, no me acuerdo. Con el talud, no, la base de donde vamos a cortar por el talud, creo que dependiendo, aquí en la clase anterior era 1.2.
1 por 1, un medio, algo así. Entonces se multiplicaba y nos daba el valor de la altura, creo que era así. Altura de corte y relleno. Muchachos, ¿cómo determinábamos las alturas de corte y relleno cuando teníamos el perfil? La elevación del terreno menos la elevación de la rasante. Así de simple. ¿Por qué están tan enredados ustedes? ¡Qué barbaridad! Cota del terreno menos cota de rasante. Y de esa forma determinamos si lo que se nos presenta en el sitio es corte o es relleno. Nosotros lo que vamos a aplicar acá es una descomposición de cada cuadro. Y según las elevaciones de corte, las alturas de corte o relleno que resulten, podemos tener diferentes casos. El primer caso que se puede presentar es que todos los vértices de la cuadrícula estén en corte. Para esto nosotros vamos a auxiliarnos de esta ecuación que tenemos acá, donde volumen de corte es igual a área de corte por altura promedio. Tenemos 4 datos de alturas de corte. El área es producto de la multiplicación de los dos lados de este rectángulo y aplicamos la fórmula de manera sencilla. El segundo caso corresponde a cuando tenemos todos los vértices en relleno. Aplicamos la misma ecuación, solo que ahora todo está expresado en términos de relleno. Otro de los casos corresponde a cuando tenemos 2 puntos en corte y 2 en relleno y ambos están en la misma dirección. Y tridimensionalmente lo que pasa es lo que ven acá, donde nosotros vamos a tener 2 puntos de paso que van a estar representados por esta línea que ven acá, sería esta misma que tenemos en el plano. Y acá el procedimiento consiste en determinar las áreas de corte y relleno. ¿Cómo vamos a determinar las áreas de corte y relleno? Para eso es necesario saber las distancias que tiene cada trapecio formado acá. Para ello nos auxiliamos de este gráfico que pueden ver aquí a la derecha, donde nosotros asumimos que el terreno se comporta de forma lineal y por una relación de triángulos nosotros obtenemos a que va a ser igual la distancia x1, por ejemplo. Entonces, si analizamos acá, x1 va a ser igual a la distancia b2, que es la distancia paralela, entre R1, corresponde al vértice que está en relleno de ese mismo lado, más C1, el vértice que está en corte de este mismo lado, por C1. Mientras que x2 sería altura de corte 2 por distancia 2. Tendríamos acá la misma distancia paralela, es la altura de esta cuadrícula, entre R2 y C2, que son los datos que están en el mismo lado. Una vez que tenemos esas distancias, determinamos la distancia Z con la diferencia. Teniendo la distancia total menos x1, obtenemos z1, y la distancia total menos x2, tenemos z2. Y aplicamos la fórmula del volumen, que va a ser igual a área por altura promedio. Para el caso de corte, el área correspondería al trapecio formado por x1, x2 y d1. Entonces ahí tendríamos x1 más x2, base mayor más base menor entre 2 por la longitud, todo eso multiplicado por la altura de corte promedio. Y acá es donde nosotros vamos a tener cuidado. Las alturas de corte promedio corresponden a todos los vértices del área que se formó. Por lo tanto, hay que considerar los puntos de paso. Los puntos de paso, si ustedes recuerdan lo que les dije en la clase presencial anterior, corresponde a
los puntos donde la elevación de la rasante es igual a la elevación del terreno. Entonces la altura es 0. Entonces tendríamos la altura promedio sería C1 más C2 más 0 más 0 entre 4. Y lo pueden ver aquí. C1, C2, 0, 0 entre 4. Lo mismo pasa para el caso del relleno. Para el volumen de relleno vamos a considerar esta área que tenemos acá, tomando Z1 base mayor, Z2 base menor, por D1 la longitud por altura de relleno promedio. Y aplicamos la misma ecuación de las alturas de relleno promedio, R1, R2, 0 para este punto de paso, 0 para este otro punto de paso, y de esa forma determinamos el volumen. Otro de los casos corresponde a donde vamos a tener 3 vértices en corte y 1 en relleno o viceversa. Acá el procedimiento consiste en determinar las distancias de este triángulo que se forma y determinar el área de relleno para después poder determinar el área de corte, siempre aplicando el método de las alturas medias. Ahora, X1 se obtiene con esta ecuación que tenemos acá, donde en el numerador va R1 y la distancia paralela a ese lado, R1 de 1, entre la sumatoria de los datos, R1, C3, mientras que para la distancia Y consideramos los datos en esta dirección, en la dirección vertical, donde vamos a tener R1 por D2 entre R1 más C1. El área de un triángulo, base por altura entre 2, X1 por Y1 entre 2, altura de relleno promedio sería R1, 0 para este punto de paso, 0 para este otro, y todo eso dividido entre 3. Y el volumen es área por altura promedio. Área por altura promedio. Otro de los casos corresponde cuando vamos a tener 2 vértices en corte y 2 en relleno, pero esto es en forma diagonal. Entonces vamos a determinar de igual manera que en el ejercicio anterior el área de cada triángulo. Una vez que determinemos el área de cada triángulo para estos casos, aplicando las mismas fórmulas del caso anterior, se determinan los volúmenes de relleno. Vamos a tener 2 volúmenes de relleno o 2 volúmenes de corte, según sea el caso. Y luego vamos a tener un área de corte que va a ser igual al área total menos el área de los 2 triángulos. Y vamos a tener una altura de corte promedio, donde vamos a considerar C1, C2 y vamos a tener 4 puntos de paso, o sea, 4 ceros. Que vamos a tener C1, C2, 1, 2, 3, 4, dividido entre 6. Y el volumen, área de corte, altura promedio. Ahora, estos son los casos que nosotros podríamos tener. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Acá hay un ejemplo el cual ustedes pueden determinar, pueden verificar y pueden practicar. Nosotros vamos a realizar otro ejemplo. ¿Sí?
Ok, entonces el enunciado dice que se ha realizado un levantamiento topográfico de una cuadrícula donde se va a construir una terraza. Nos piden calcular la elevación de la rasante por el método de la media ponderada y nos piden también determinar el volumen de tierra a remover para dicha obra. Entonces, ¿qué datos se nos brindan a nosotros? Se nos brindan las dimensiones de la cuadrícula. Si se fijan, tenemos 10 en dirección vertical para cada cuadro, 10 en dirección horizontal para cada cuadro. Tenemos los nombres de cada vértice de la cuadrícula. Y abajo tenemos la tabla de nivelación que se realizó para la obtención de las elevaciones. Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de nivelación es esta que ven en pantalla? Nivelación simple. ¿Por qué? Porque solo hay un BM. Solo hay un BM. ¿Y cuántas lecturas de espaldas tenemos? 4. 4. ¿Y qué significa eso? Que no es simple. Que es compuesta. Así es. Recuerden, en una nivelación simple tenemos solamente una lectura de espalda. ¿Por qué? Porque desde un mismo punto observamos a todos los vértices. En este caso tenemos una nivelación compuesta, donde voy a tener inicialmente una altura de instrumento de 101.258, donde la cota del punto A de mi cuadrícula va a ser igual a altura de instrumento menos lectura de frente. Eso sería ¿cuánto sería? $98,522. ¿Cuánto? Disculpe, no lo logré escuchar bien. 98,522. 98,500. 98,522. A ver, muchachos. A ver, muchachos, preocúpense. ¿Qué pasó con esa suma?
Ok, siguiente. Tendríamos 101, 258 menos 2.358. A ver, Sofía. Profesor, la señal está muy Ya, mal. Le rectifiqué en la conversación. Sí, sí, ya lo leí. $98.9. 8.90. Para la siguiente necesitaríamos una nueva altura de instrumento igual a 98.90 más 1.5 y tendríamos 100.40 de altura de instrumento, 100.40 menos 1.40 y vamos a tener 99 para este punto. 100.40 menos 1.73, ¿cuánto tendríamos? 98.77. 98.67, profesor. 7. Para el siguiente necesitamos nuevamente otra altura de instrumento, 98.67 más 0.95. Tendríamos 99.62. Ahora 99.62 menos 0.69, 98.93. Necesitamos otra altura de instrumento, 98.93 más 1.15. ¿Y cuánto tendríamos? 100.08. 100.08 menos 0.58 y tenemos 99.50 por acá. 100.08 menos 1.53 y tendríamos 99 punto cuánto, 45. Ah, no, perdón, 55. 55. 55. Y lo mismo, 100.08 menos 1.49. 98.59. Bien. Ahora que ya conocemos las cotas del terreno, acá es donde nosotros vamos a tener los dos posibles casos que les decía. En esta terraza no se indica que deba tener pendiente. O sea que va a ser una explanada completamente plana, sin ningún tipo de pendiente. Todos los puntos van a tener la misma elevación de rasante. Entonces, para ello nosotros nos vamos a auxiliar ahora y vamos a determinar la elevación de la rasante. Elevación de la rasante, la cual vamos a ordenar para cada uno de los vértices según el orden que tenemos acá en la tabla, 98.50, 98.90 y así sucesivamente. Híjole, pues llevamos un error, muchachos. Acá es 98. Rectifiquen aquí, muchachos. Rectifiquen acá en los dos últimos valores. ¿Es 98 o 99? A mí me da 98.55. 98. Sí, es 98. A mí igual, 98.55. Ok. Ok,
Entonces ahora vamos a determinar los pesos. ¿Cómo vamos a determinar los pesos? Viendo de... La elevación de 98. A ver, no se le escucha nada. Por favor, escriba lo que acaba de decir. Bueno, al parecer no va a escribir nada. O es bastante largo. Es bastante largo. ¿Y quién fue que habló? Que no supe. Ni idea, profe. Ok, no importa, vamos a seguir. Vamos a calcular los pesos. Ah, fue Dayana. Ok, vamos a seguir acá. Vamos a calcular los pesos mientras ella escribe y después leemos. Vamos a tener que el punto A forma parte solamente de una cuadrícula, entonces el peso es 1. El punto B, ¿de cuánta forma? A ver, vayan dándome ustedes los pesos. El B son 2. C, 1, D, 3. E dijo, no. D. Vamos en orden A alfabético. 2, 3, 1. F, 1, G 1. y H, 1. Sumatoria, tenemos 12. Ahora, producto. Elevación por peso. 98.500. $197.8, profe. Y acá, No, 197.34. y acá, 296.79. aquí 99.50, 98.55 y 98.59. Sumatoria, háganla. Mil ciento ochenta y seis punto cero siete. 1186.07. 07. Ok. Ahora vamos a aplicar la ecuación de la rasante. Entonces tendríamos rasante va a ser igual
a la sumatoria del producto de los pesos por las elevaciones, 1186,07. Sí. ¿Cuánto sería la cota de la rasante? $98.84. 884. Ok. Una vez determinando la cota de la rasante, vamos a determinar la altura de corte y relleno. Alturas de corte y relleno cuales vamos a plantear primeramente a manera de tabla. Vamos a tener acá todos los vértices de nuestra cuadrícula. En la segunda columna vamos a poner las elevaciones de cada vértice. Y aquí vamos a tener la elevación de la rasante. Entonces la elevación de la rasante a nosotros nos dio ahorita 98,84. Y vamos a determinar las alturas de corte o relleno. Entonces ya saben, terreno menos rasante. Y tendríamos que para el punto A, Menos 0.34. ¿en dónde? ¿En corte o en relleno? Relleno, ¿no? ¿Me lo pregunta o me lo afirma? Qué buena pregunta. Si es En negativo, corte, es en relleno. Relleno, porque Ok. ¿Cuánto dijo que la era el cota del valor? terreno es Menos 0.34. 0,34. Bien. Para el B, ¿qué tendríamos? Corte o relleno. ¿Y cuánto? Corte de 0,06. Para el corte, C, corte. para el C, Relleno. 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 Es corte, Corte, está bien, profe. 0.16. corte. Siguiente. Ahí sí es relleno. ¿Cuánto? 0.17. Siguiente. Porque Siguiente. corte 0.66. 0,66. Siguiente. Relleno, 0.99. 200, no, 29, ¿qué digo? 29, 0.29. 0,29. Y 0.25, el último. 0.25. Relleno, Relleno también. Relleno. ok.
Bien, una vez que ya tenemos las alturas de corte y relleno, lo que vamos a hacer es identificar cada cuadro de la cuadrícula y a colocar sobre ella las diferentes alturas de corte y relleno que nosotros hemos determinado. Para el punto A nosotros tenemos 0.34, para el B de 0.06 según lo que ustedes me han dado, C 0.16 en corte, para el D 0.17 relleno, para el E 0.09 en corte, para el F 0.66 en corte, para el G 0.29 en relleno y para el H 0.25 en relleno. Ahora vamos a nombrar cada cuadrito 1, 2 y 3, tal como lo ven acá en pantalla. Y ahorita vamos a identificar qué caso tenemos en cada cuadro. Para poder identificar qué caso tenemos en cada cuadro, nosotros vamos a identificar primero en la cuadrícula 1. En la cuadrícula 1, en el cuadro 1, tenemos dos vértices acá a la izquierda en corte y dos en relleno. Tenemos el caso de las alturas de corte y relleno en la misma dirección, o sea que vamos a tener una línea más o menos por acá. Por acá, vale, perdón. En la cuadrícula 2 tenemos 4 vértices en corte, mientras que en la cuadrícula 3, en el cuadro 3, tenemos 3 vértices en relleno y 1 en corte. O sea, acá vamos a tener el caso del triángulo, donde el triángulo vendría en esta dirección y todo lo que está a la derecha de la línea azul corresponde a volumen de relleno y todo lo que está a la izquierda, volumen de corte. Esta es la línea divisoria que les define a ustedes los límites de corte y relleno de la sección. ¿Cómo saben en qué dirección va la línea? Ahorita lo hice por mera intuición. Pero ustedes van a determinar las distancias que hay desde cada vértice a este punto, desde este vértice a este punto, aplicando lo que dice el documento que les acabo de mostrar hace unos minutos. ¿Qué se hace una vez que ya tenemos determinado la distribución? A determinar con precisión las distancias para saber si realmente estamos haciéndolo de forma correcta. Entonces, ¿qué haríamos acá? Vamos a analizar cada uno de los cuadros. Vamos a comenzar con el cuadro 1. El cuadro 1 lo ven bien ahí, muchachos, no está muy pequeño. Sí, se ve bien todavía.
Entonces vamos a identificar cuál de los casos es. Tenemos el caso número 3, donde hay 2 puntos en corte y 2 en relleno y ambos están en la misma dirección. Para eso les dije que nosotros vamos a acoplar estas ecuaciones a la cuadrícula número 1. Entonces aquí es como que esté la cuadrícula girada hacia la izquierda. Tenemos 2 vértices en corte acá en la parte izquierda, 2 en relleno en la parte derecha. Y vamos a llevar el cálculo de las distancias. La distancia de X1, si se fijan acá en el gráfico de la teoría, está medida desde el corte 1, que sería el de la izquierda. Si nosotros nos giramos, esa distancia sería esta distancia de acá. Y vamos a proceder a plantearla. Vamos a tener que mi X1 va a ser igual X1 va a ser igual a distancia 2. Si se fijan acá en el gráfico, la distancia 2 es la distancia paralela a X1. X1 es esta de acá. La distancia paralela es esta total. Serían 10. 10 entre, vamos a ver acá en la fórmula, R1 y C1 son los vértices que están en la misma dirección. R1 y C1. En este caso serían 0.06 y 0.34. 0.06 más 0.34. Todo eso va multiplicado por la altura de corte 1. Es 0.06. Entonces X1 va a ser igual a ¿cuánto? $1.5. Dos decimales, por favor. Así me dio de un solo, 1.5. 1.50 cerrado entonces, Sí. porque 1.50 metros. Bien. Y el X2 sería la distancia que está en el otro extremo, desde este vértice hasta este punto. Entonces tendríamos X2 sería igual, si vemos acá, tomamos también la distancia paralela, B2, que es la distancia completa, 10 metros, que eso no cambia, entre las alturas de corte y relleno que están en esa misma dirección, C2, R2, para este caso C2 y R2 serían estos datos de acá, 009 y 017. 009, 17. Entonces acá tendríamos, ¿cuánto? 3.46. Tenemos 3.46 metros. Bien, con eso nosotros ya podemos determinar la distancia Z. La distancia Z, que sería distancia total menos X1 para Z1 y distancia total menos Z2 para X2. Entonces vendríamos que el Z1 va a ser igual, distancia total es 10, la cuadrícula es de 10 por 10, entonces 10 menos 1.50, vamos a tener 8.50, y el Z2 vamos a tener 10 menos el X2, 3.46, vamos a tener
16.54 metros. Con eso nosotros podemos determinar la área de cada trapecio. Entonces les dije, el área que está a la izquierda, acá sería corte, el área de la derecha sería relleno. O podemos plantear de una sola vez el volumen. Volumen de corte que va a ser igual. El área de corte es el trapecio que está a la izquierda. Entonces tendríamos base mayor más base menor. ¿Cuánto es la base mayor de este trapecio, muchachos? ¿Cuánto es esta distancia? 10. Serían 3.46 0.9, ¿no? Ya. más el X, el otro X, que sería esta distancia, no altura de corte. Recuerde, esto es altura de corte y lo que quiero es distancia, que es lo que acabamos de calcular. 1.50. Todo eso entre 2 por la longitud de este trapecio, o sea, esta distancia vertical. Eso sería 10 metros. Para la primera parte que corresponde a el área. Todo eso va multiplicado por la altura promedio. Altura promedio que va a ser igual a la suma de las alturas de los 4 vértices entre 4. Entonces, estamos con volumen de corte, tomamos acá las de corte, tendríamos 0.09 más 0.06 más los 2 puntos de paso, 0 y 0. Puntos de paso, 0 y 0. Todo eso entre 4. Paréntesis. Y el volumen de corte para el cuadro 1 va a ser igual a ¿cuánto? Ya, 850 más 654 entre 2. Por 10 por la... Eso sería para el volumen de relleno. Sí, para el otro volumen. A mí me dio 0.93, profesor. El total. 50, 6.54 entre 2 por 10 más la altura. Acá las alturas cambiarían, sería 0.34 acá y 0.17 en este, 0,0, eso se mantiene. ¿Cuánto dice que da el corte? 0.93. 93 metros cúbicos. Y el volumen de relleno $9.58 y redondeado 9.59.
9.59 metros cúbicos. Bien, esto para el primer cuadro. Ya tenemos volumen de corte y volumen de relleno. Vamos con el segundo cuadro. El segundo cuadro, según este gráfico, todos sus vértices están en corte. Por lo tanto, el volumen de corte va a ser igual al área de este cuadro, que sería 10 por 10, mide 10 metros cada lado, por la altura promedio. La altura promedio, que es la suma de de las cuatro alturas de corte entre 4, sería 0.66. Vamos a hacerlo en orden: 0.06 más 0.09 más 0.66 más 0.16. Todo esto entre 4. Me supongo que te va a decir, sí, la hora, dónde va a ser, Él me mencionó algo ayer, no me dijo nada. ¿Cuánto? Solo me dijo que se iban a hacer, los opositores iban a llegar, dice, al salón de la selva. Sí, yo creo que sí. Entonces ahí es solo para apoyar en cualquier situación que pueda presentarse el legado. Dice que porque los días que íbamos a estar divididos los departamentos. Es que correcto, el 11 le toca a hidráulica, creo yo. A hidráulica y a... ¿Cuánto daría el volumen de corte? 12 nos toca a nosotros. Y el 13 le toca a estructura. Lo que pasa es que nosotros somos la entre 8 no sé cuánto, o 12. Sí. Y mayor colaboración de parte de las empresas también. Yo te iba a decir ayer, pero como acababa de salir, A mí me da 24.25. 4.25 metros o cúbicos. sea, porque vos habías quedado, pero como el profesor lo practicó, entonces para que ya sepan. Pero todavía no te puedo decir. Sí, es que es variable la carga. Porque depende de la matrícula. Bien, ahora vamos con el cuadro número 3. Cuadro número 3, que si ustedes ven, corresponde al caso 4, donde tenemos 3 vértices en corte, uno en relleno, o viceversa. Acá tenemos el caso opuesto, tenemos 3 vértices en relleno y uno en corte. Vamos a plantear el cálculo primeramente de el área de corte que corresponde a este caso. Acá vamos a tener lo siguiente. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros por acá?
tendríamos que determinar el área de este triángulo. Esa área va a ser nuestra área de corte. Esa área de corte, si ustedes ven acá en la derecha, va a depender de las distancias X1 y Y1. Que son base y altura, profesor. Sí, entonces X1 nosotros ya la tenemos. Corresponde a la distancia X2 que ya hemos determinado, o sea, esta distancia, miren. Y esta distancia fue de, ¿cuánto? 3.46. Entonces, para nuestro caso de acá, nosotros ya sabemos que X1 es igual a 3.46. Y el Y1, ese sí lo vamos a determinar. Vamos a aplicar la ecuación que vemos acá. Y el Y1 va a ser igual a la altura de relleno 1. Si ustedes ven acá el Y1 iría con respecto a la elevación del punto que estamos analizando. En este caso era relleno, para nosotros ahora será corte. Sería 0.09 por D2. Si ustedes ven D2 acá en este gráfico, era la distancia perpendicular a X1. O mejor dicho, la distancia paralela a Y1. Entonces, la distancia paralela a Y1 sería de igual manera, serían 10. Todo eso entre la sumatoria de los datos que tenemos en el mismo eje. Si se fijan acá, R1, C1 en el eje Y. Entonces, en este caso sería 0.09 y 0.25. ¿Cuánto sería la respuesta? 2.65. ¿Cuánto? 2.65. 2.65 metros. Ok. ¿Entre cuántos hay? ¿Entre cuántos hay, profesor? Con eso nosotros podemos saber cuánto es nuestra área de corte. Entonces, mi área de corte va a ser igual a base por altura entre 2, 3.46 de base por altura 2.65. Eso entre 2 y tendríamos 4.58. 4.58 metros cuadrados. Ya con el área de corte, nosotros también podemos conocer el área de relleno. El área de relleno que sería igual a el área total de ese cuadro, o sea, 10 por 10, menos el área de corte que ya calculamos, menos 4.58. Eso nos va a resultar 95.42 metros cuadrados. Y ya con las áreas de corte y relleno podemos determinar los volúmenes. Entonces, el volumen de corte
volumen de corte va a ser igual a el área de corte, 4.58, por las alturas promedio. Y aquí vamos a identificar, tenemos corte, punto de paso y punto de paso. Entonces tendríamos 0.09 más 0 más 0, todo eso entre 3. Y vamos a tener después un volumen de relleno que va a ser igual a área de relleno, 95.42, por el promedio de las alturas. Tendríamos 2 puntos de paso, 0, 0 y 3 alturas de relleno, que tomaríamos 0.25 más 0.29 más 0.7 más 0 más 0. Todo eso dividido entre 5. Digamos, ¿cuánto volumen de relleno? $23.66. ¿Cuánto? 23.66. ¿Cuál? Sí. El último, volumen de relleno. ¿Cuánto dice que te da? 26.65. .66. No. Revisa ese 23. cálculo. 23. Revisa ese cálculo. 23.66. Revisa ese cálculo. Bueno. El de relleno da 0.130, bueno, 0.14. ¿El de relleno o el de corte? Ah, no, perdón, sí, el de corte. 14 metros cúbicos. Ahí estamos bien. ¿Y el otro? El de relleno es 13.55. Bien. 13.55 metros cúbicos. Perfecto. Ahora, ¿qué faltaría por acá? Elaborar una tabla resumen donde nosotros podamos mostrar acá tendríamos el cuadro, acá tendríamos volumen de corte y acá volumen de relleno. Y al final acá le ponen un total. En esta columna iría cuadro 1, cuadro 2, o simplemente le ponemos el número 1, 2 y 3. Entonces tendríamos para el cuadro 1, corte 0.93, relleno 9.59. Luego acá en el 2, solamente tendríamos corte 24.25. Acá en la última tendríamos corte 0.14 y relleno 13.55. De tal forma que volumen total de corte sería 25.32 y volumen total de relleno 23.13. Digo 14.
Si se fijan, los valores son casi iguales. No hay una diferencia que digamos que va a representar una camionada más de camión. Una camionada más pues, de material, perdón. Un volquete más. Un metro cúbico prácticamente no es nada. Y ahí ven el balance. Era lo que hablaba al inicio, donde este método de cálculo favorece la obtención del balance de volumen de corte versus volumen de relleno, donde hay una aproximación de ambos valores. Ambos valores tienden a ser iguales. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hay otro método. ¿Y qué varía el resultado final? Lo que varía es el cálculo de la rasante. El cálculo de los volúmenes se hace de la misma manera. Acá nosotros usamos para la rasante media ponderada. Pudieron haber utilizado también alturas medias. De hecho, a ustedes les va a tocar realizar el cálculo de la rasante por alturas medias. Y lo van a practicar y lo vamos a ver mañana. Profe, dice Derek que cómo calculamos el peso, que se perdió al principio. Está escribiendo en el chat. El peso es verificar de cuántas cuadrículas forma parte cada dato de elevación. Por ejemplo, acá el 9850 es del punto A, el punto A solo es de esta cuadrícula, el punto B es de dos cuadrículas, de la derecha y de la izquierda, por eso el peso es 2, DC solamente de una, D de 2, E de 3 y así sucesivamente. Ese, bueno, no convence, no entendió nada. Parece que no entendió, profe, no quedó Sí, convencido. No entendió nada, no entendió nada. Porque ni modo, dice. Bueno, muchachos, ahí vamos a quedar por hoy. Nos vemos mañana en clase presencial. Pasen un buen día. Igualmente, nos vemos. Pues. Bueno.